Buenas tardes, estamos aquí para presentarles el siguiente podcast, donde hablaremos de los distintos conceptos como lo son la epistemología, el paradigma, método científico, entre otros. Quédate a disfrutar de la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ulises González Ruiz, estudiante del segundo cuatrimestre de la carrera de Inclusión Educativa de la Universidad IEXPRO. Como bien se mencionó anteriormente, hablaremos de diversos conceptos donde analizaremos el significado y sus diferencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su compañero Luis Ulises González Ruiz. Vamos a dar inicio con el análisis de los conceptos analizando el primer concepto, que es la palabra epistemología. Es una palabra que es derivada del griego, donde episte hace referencia al conocimiento y luego a la teoría, por lo cual podemos clasificarla como la teoría del conocimiento. Se le considera a esta una disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar dicho conocimiento. Por ser una ciencia que se ocupa del estudio de la forma de hacer ciencias, se le debe considerar como una metaciencia. Algunos autores suelen identificar la epistemología como la filosofía de la ciencia, lo cual no es estrictamente correcto. La epistemología es una rama de la filosofía de la ciencia. También debemos de diferenciar la epistemología de una disciplina más restringida, la metodología de la investigación científica. Un metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado como válido por la comunidad de la científica, sino que se concentra en la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento. Así que el metodólogo tiene la facultad de ampliar ese tipo de conocimiento científico. Por otra parte, vamos a hablar sobre los medios de comunicación que realizan la importancia que tiene la ciencia en la sociedad contemporánea. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a lo que es la ciencia y el conocimiento del método científico, que se le conocen como los medios de comunicación, en lo que hace a sus aplicaciones tecnológicas como el cambio conceptual que ha provocado en la comprensión de la naturaleza del hombre, de la sociedad y del universo. En términos generales, podemos decir que la ciencia es fundamentalmente un acopio de conocimientos que se emplean para comprender el mundo y modificarlo. Obviamente, no todo conocimiento es científico, por lo que corresponde establecer alguna distinción entre conocimiento general y conocimiento científico en particular. Según algunos epistemólogos, lo que resulta característico del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado método científico, un procedimiento que permite obtenerlo y también a la vez justificarlo. Toda ciencia se ocupa de estudiar un determinado campo de la realidad, aunque en la práctica dichos campos suelen tener límites bastante difusos. Si bien toda ciencia tiene sus métodos de investigación y estudio, las técnicas que se incluyen dentro de lo que globalmente se llama método suelen ser diferentes según el tipo de la ciencia. Así es, el método que emplean disciplinas como la filosofía o la química es sustancialmente diferente a lo que se emplea en la sociología. Otra de las características distintivas de una ciencia es el uso del lenguaje que le es propio y que en cual hay términos que tienen significados que pueden diferir si son expresados en el contexto de otra ciencia. Esto quiere decir que lo que yo investigue en las ciencias de la educación o el método que yo utilice va a ser muy diferente al que se utiliza en la rama de la medicina.
En el ámbito de las ciencias formales, como las matemáticas, la palabra verdad se emplea cuando un enunciado es considerado lógico de otro enunciado que se deriva. Esto quiere decir que las matemáticas son una ciencia que, siempre y cuando se compruebe que sea verdad, es en base a una metodología para demostrar lo que se plantea. En cambio, cuando queremos dar una justificación en cuestiones de validación, se sabe o el descubrimiento se realiza en automático o no, si la creencia es verdadera o falsa. Si una teoría es justificable, se le es evidentemente apoyada de evidencias y de afirmaciones que realmente el conocimiento puede aplicar. La base empírica de la epistemología se basa en lo que nosotros aprendemos cotidianamente y podemos realizar una conceptualización de nuestro lenguaje en base a lo que nosotros hemos aprendido. Esto le sirve a los científicos para que puedan vincular a entidades o teorías que ellos quieren comprobar como objeto de explicación, lo cual nos ayudará a comprobarlo. Y la base empírica metodológica es el conjunto de datos disponibles que pueden ser captados a través de instrumentos cuyas teorías son aceptadas por la comunidad científica. Constituye la llamada base empírica metodológica. Por otra parte, podemos encontrar el significado de la palabra paradigma, lo cual viene siendo o se puede constituir como lo que nosotros o las creencias que nosotros tenemos. Esto es igual a un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo en torno a una teoría. Esto es a lo que hace referencia el paradigma, que nosotros podemos determinar o podemos tener una percepción en base a lo que nosotros pudimos construir o las creencias que nosotros podemos tener. Dice que los paradigmas se cumplen una doble función. Por un lado, la positiva, que consiste en determinar las direcciones en las que se puede desarrollar una ciencia normal por medio de la propuesta de enigmas o resolver dentro de un contexto de teorías aceptadas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos esperamos en el siguiente podcast. Nos vemos. Hasta luego.